Ponemos. Espera que me voy a sentar. Bien, bueno, qué buen tiempo. Celebramos lo que el Señor nos permite vivir, ¿no? En esta jornada y siendo parte, como decimos siempre, de esta generación, ¿no? Sin lugar a dudas, celebro al Padre por sobre todo, pero también la vida de Enrique por lo impartido, por lo que nos ha compartido. La riqueza, quizás nosotros estamos un poquito acostumbrados a todo esto, pero quiero decirles que no, lamentablemente todavía no se oye un evangelio de una verdad presente en todo lugar. Pero para eso es que de alguna manera tratamos de sumar y aportar a la vida del cuerpo. Cuando nosotros hablamos, no hablamos a una casa como esta, geográficamente hablando, la iglesia local, sino que le hablamos a una generación. De eso es que se trata el Evangelio. Entonces, eso ya marca también lo que estamos viviendo, este Evangelio que tiene que ser de una fe no fingida, como le decía Pablo a Timoteo, y eso es muy profundo, entender el por qué no era fingida, ¿no? Porque todo lo que se pueda fingir, sin duda que va a maltratar al cuerpo, va a venir sobre la vida del cuerpo. Por eso es que cuanto más genuinos somos en nuestra vida de fe, eso hace que el cuerpo sea fortalecido. Órganos sanos producen un cuerpo sano, saludable. Entonces, por eso es que también tenemos jornadas como estas donde, como bien diferenciábamos hoy, si podemos decir jornada de la palabra por poner un título, pero sin duda que es parte de un entrenamiento, ¿no? Y el entrenamiento, lo decía bien el apóstol, no es un seminario. En un seminario, como dice la misma expresión, se insemina. Hay algo que se insemina en la vida de los oyentes. En esta jornada de entrenamiento nos entrenamos, ¿sí? Y el entrenamiento hay veces duele, ¿sí? Pero ¿cómo se va? Con más entrenamiento, ¿no? Por eso es diferenciar. Así que hablando hoy de que quizás hay cosas que suenen fuertes, siempre va a sonar fuerte a nuestra alma, ¿no? Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero es necesario. La mente tiene que ser ofendida para que produzca un cambio. Tiene que haber cierto nivel de ofensa a una forma, a un carácter, a una cultura que quizás no es la del reino. Entonces tiene que venir para que pueda haber un cambio o empezar un proceso de cambio. Y en eso estamos todo el tiempo, todos los días. Y esto es lo que va generando también ámbitos, como decimos, saludables, donde lo que van a hacer va a ser lo que Dios va a permitir que nazca. Así que de eso nos tomamos en días como estos. Así que bueno, vamos a disfrutar, vamos a ser quizás un poco ofendidos, nos vamos a tratar de alegrar, pero es necesario. Recuerden lo que venimos diciendo, ¿sí? Cuando un cristiano madura es porque ya entiende que la perfección no es un ataque, sino que la perfección es parte del amor de Dios en nuestra vida. Fuimos llamados a eso, a ser perfeccionados para expresarlo, para esta obra a la cual Él nos ha enviado. Por eso es necesario la perfección. No es algo de una administración, no, es algo que Dios eternamente definió para los hijos. Entonces necesitamos eso. Y por eso es que podemos decir que la iglesia es la única institución creada por seres humanos que puede saber conscientemente de qué se trata lo creado. ¿Sí? Eso es un poco lo que es alguien que habita una iglesia, aquel que es parte de la iglesia. Es la iglesia, es un grupo de seres humanos, de personas que entienden la creación, que entienden por qué el universo, que entienden por qué todas las cosas creadas. Y esto es importante, porque eso también nos ayuda a tener una claridad en cómo vamos a transferir o a transmitir el evangelio, ¿sí?
Porque una cosa es ver que el mundo vive en necesidad, pero entender por qué la necesidad. O sea, no salir como bomberos voluntarios a apagar la necesidad de todos sin entender qué causó la necesidad del ser humano en la tierra. Porque si no, nos hacemos cómplices de lo que está pasando por ignorar, como hablábamos al principio, disfrutaba mucho, Enrique, eso, me tomé la nota, ¿no? De ignorar. Por eso es que tener una buena teología, una teología práctica, asertiva, correcta de parte de Dios, nos permite entender por qué nosotros vamos a ayudar a alguien que tiene la necesidad. ¿Pero necesidad de qué? ¿Se entiende? O sea, por eso no podemos salir nosotros a cubrir las necesidades de las personas sin haber entendido de dónde salieron esas necesidades. Yo creo que Dios no crea necesidad al ser humano, sino que el propio ser humano fue creando sus propias necesidades, fuera de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ir a solventar eso? Si bien no es que no hagamos más eso, no, lo tenemos que hacer, pero es como decimos siempre, te voy a dar el pescado una vez, la próxima te doy la cañita y te salís, ¿ves? Entonces, no es lo mismo, por eso tenemos que ser, y es el único lugar donde hay hombres y mujeres entendidos para eso en el mundo. Y uno dice, pero ¿qué necesidad tengo de eso? Y para eso nos congregamos. Para eso nos congregamos. Imagínense, cuando yo, en mi caso, o en el caso de quien sea, alguien se anota en la Universidad de Abogacía, ¿qué espera al cabo de 5 o 6 años de haber estudiado? ¿Qué espera hacer? ¿Sí? Y llévelo a todas las prácticas, pero también llevémoslo a la iglesia. Cuando nosotros estamos 5 o 6 años en un lugar llamado iglesia, ¿de qué nos recibimos? ¿O de qué deberíamos de recibirnos? De lo que dije, hombres y mujeres expertos en saber por qué el universo existe, por qué todo lo creado, por qué el mundo vive como vive, por qué el mundo se cae a pedazos como se está cayendo. O sea, ser entendidos en eso nos da una perspectiva mayor que ver la necesidad de la persona, los que están metidos en adicciones, los que... No, veamos el general de por qué están metidos en todas esas situaciones. ¿Se entiende? O sea, como decimos siempre con mi esposa, ¿para qué matar mosca por mosca si ato la bolsa de basura y la saco y envolví todo el problema? ¿Se entiende? Por eso es que tenemos que ser muy entendidos, y eso es la iglesia, eso es la perfección de la iglesia. Imagínense, no digo que esté mal que algunos nos encarguemos de los hospitales, que algunos nos encarguemos de los presos, pero la solución está en estar claro por qué pasan esas cosas aisladas, pero que en el Señor y en el entendimiento de ser la iglesia de Jesucristo, envasamos todo y tenemos una solución concreta para todo eso. ¿Se entiende? Porque si no, de ahí es donde la primera división es la que le metemos nosotros. ¿Va? Vamos dividiendo. ¿De qué se trata el Evangelio? Y se trata de salvar a los perdidos. Y para otro es sacar a la gente que está en la... Y para otro es sanar a los enfermos. O sea, vamos a definir qué Dios dice, de qué se trata la iglesia, para qué los cree. O sea, un poquito más profundo. Por eso es que necesitamos entender, si una persona se va a congregar en un lugar llamado la iglesia, tiene que saber al poco tiempo de qué se tiene que recibir. Quiero que se entienda, tampoco es que haya un certificado, no, en el espíritu tiene que haber un crecimiento, una madurez, una proyección, una colegiatura, un elésir, ¿cómo es? Cuando decimos graduación, tiene que haber una graduación. Porque nosotros tenemos por ahí ver de que personas que pasan 10, 15, 20, 30 años en un lugar llamado iglesia y nunca se han graduado. En lo espiritual me refiero. ¿Ven? Pero la pasan bien. Les gusta, se congregan. O sea, uno dice, ¿y eso?
Pero lo que pasa es que no estamos perdiendo el para qué fuimos creados, en realidad. O sea, ahí es donde cobra dimensión el por qué prepararnos, el por qué equiparnos, por qué entender la teología de Dios. ¿De qué se trata el diseño de haber nacido en este tiempo, en esta generación? ¿Qué es lo que tenemos que identificar nosotros como generación en este siglo XXI? ¿Qué nos toca a nosotros vivir? A Noé le tocó una cosa, a Moisés le tocó otro tipo de cuestiones, pero ¿cuál nos tocó a nosotros hoy? Que necesitamos estar claros y entendidos para no andar matando mosca por mosca, sino sacar la bolsa de basura y hacerlo un poco más práctico y efectivo. ¿Estamos? Bueno, tómense un mate. Seguimos. Entonces, ser parte de la iglesia es ser parte de una comunidad más entendida para explicar lo que pasa en el mundo, para explicar la vida, literalmente. Y uno dice, bueno, a ver, pastor, yo no puedo explicar ni mi vida, voy a explicar el universo y todo lo creado. Tranquilo, tranquilo. Lo único que tenemos que saber es a la carrera en la cual nos anotamos y de qué nos vamos a graduar, porque eso ya nos da una disciplina y una ejercitación. Ahora, si yo entro y no sé, qué sé yo, acá es el club de pasarla bien, y bueno, voy a tratar de pasarla bien. Pero si a mí me dicen, esto es la iglesia, aquí se perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, es otra cosa. O sea, se supone que de acá, hay una estadística que en 6 años, una persona con una sana doctrina apostólica, profética, ¿sí?, llega a madurar y ser entendido para poder explicar, no que Jesús nos ama, de qué se trata todo lo creado. 6 años. ¿Cuánto tiene más de 6 años? No, bien, o sea, no hay problema. Hello, dijo, ¿quién es? Tu amigo Don Lucas Márquez. Entonces, tenemos que saber de qué nos vamos a graduar o a recibir. Y parece como que tan simple, ¿no? Pero es una realidad. O sea, imagínense si yo me anoto en una universidad y pago. ¿Y de qué sé yo? No sé de qué me voy a recibir, pero de onda voy a la universidad. No, o sea, yo tengo que entender. Porque estoy perdiendo el tiempo. Lo primero que no estoy haciendo, madurando, clavado. Porque madurez te direcciona, madurez te enfoca, madurez trae luz, ¿ve? Madurez te disciplina, te vuelve legal. Eso es lo que produce. Por eso necesitamos ser entendidos desde allí. Sin duda. Algo tiene que notarse, que soy parte, no porque voy todos los domingos, todos los sábados, porque me compré una Biblia o un traje, no, tiene que notarse mis decisiones, mis determinaciones, en todo lo que vaya produciendo, tiene que notarse, es notorio. Hablábamos del fruto, ¿se acuerdan? Que tiene mucho, yo celebro que con Enrique, creo que fue el último fin de semana, le dije, bueno, Enrique, vamos a hacer la jornada de la palabra. Me gustaría que compartas algo. Sí, acerca de lo que venimos hablando. Me parece bárbaro. Y sin dar puntos, sin establecer algún concepto o título usted va a oír todo lo que voy a seguir compartiendo y tiene que ver con todo lo que estuvo hablando los hermanos. O sea, celebro eso, que no es que buscamos llenar un tiempo, tener un tiempo como una jornada. No. Anhelamos que podamos ser perfeccionados. Esa es la realidad del medio nuestro. No estamos para otra cosa. Algunas estadísticas dicen eso, que un creyente en 6 años, luego de haber experimentado la salvación y una doctrina sana, ya debería de saber explicar mínimamente de qué se trata
el haber nacido en este tiempo, el ser parte de una generación, ¿sí? ¿Por qué Dios nos permite eso? Ahora, qué bueno tener este parámetro, ¿no? Porque vuelvo a esto, parecen cosas que son, sí, pero hay que llevarse este parámetro hoy y decir, ¿qué voy a hacer a partir de hoy? ¿Dejo de ser un creyente casual o en verdad me responsabilizo de la vida que se me ha dado? Ya cambia, la perspectiva es otra, ¿eh? Ya tengo un parámetro, sé por dónde ir. Si no tengo muy claro, pregunto, hago las preguntas, ¿cómo es? ¿Por dónde es? ¿Cómo se sigue? Entonces, de eso se trata un poquito el vivir esta escolaridad, esta colegiatura, esta graduación. Nos ayuda a crecer y a ser eficientes por la palabra, lo que venimos hablando y mucho. Ahora bien, ahora entramos en el tema. Vamos a hablar acerca, va a quedar corto porque ya, seguiremos el sábado que viene, pero quiero dar una primera instancia acerca de esto, compartir acerca de lo que para Dios es, quizás suena como muy simple, pero es demasiado, nada de lo de Dios es simple. Para nosotros puede ser simple, pero todo lo de Dios es maravillosamente complejo, y que lo que tenemos que entender acerca de qué Dios o para qué se refiere a Dios cuando Él dice acerca de su reposo. Acerca del reposo de Dios. Y no lo saque de lo que Enrique nos estuvo hablando, ¿sí? No salga de ahí. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que el mundo padece. La falta de reposo. Pero de reposo según Dios, ¿eh? No se apure. No se apure. O sea, es bastante difícil encontrar personas de paz. Es bastante difícil, ¿no? Gente está en las suyas, bien, o sea, no tenés a alguien que, ¿no? Que parece que viniera del campo, ¿no? Y llega a la ciudad así como que él va él va a una velocidad y todos los demás van a 1000, ¿no? No tienen tiempo, no tienen el tiempo para eso, para lo que Dios quiere producir en ellos, esa falta de reposo o de paz espiritual, como le podríamos decir. Y hoy por hoy es eso, es difícil un hallazgo de ese tipo en personas. Encontrar personas con el tiempo para las cosas trascendentales de la vida. Y Dios es trascendental para la vida del ser humano. Pero el ser humano no tiene tiempo. Hay un mundo que lo asfixia, que lo mueve en una velocidad en la que Dios nos ve pasar. Hay veces, ¿no? No tener un tiempito para mí, le faltaría decir algo que quiero que veas algo, quiero que conectes con algo que te va a sacar de esa vorágine de vida. Y es entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios no es un estado de inactividad. No es un estado de inactividad. El reposo de Dios es 100% funcional para lo que nosotros fuimos creados. De eso se trata el reposo en Dios. Ahora, la pregunta es esta: ¿para qué el hombre fue creado? No es para que la conteste, pero hágase esa pregunta. ¿Para qué el hombre fue creado? Todos tenemos una versión: paterna, humana, biológica, pastoral. Todos tenemos, ¿no? Sí, vieron que los papás, ¿y este qué va a hacer? Y este va a ser médico. Y bueno, este es lo que decida, ¿no? Y ahí vamos. Pero en Dios tenemos definido para qué fuimos creados. Por eso, lo único que nos puede traer reposo en vivir los días sobre esta tierra es saber para lo que fuimos creados. No estar divagando en nuestros pensamientos y en nuestra alma, decir, ¿a qué me dedico? Hoy yo creo que los jóvenes están rompiéndose la cabeza. ¿Qué estudio? Me imagino. ¿Qué estudio? ¿Qué rinde? ¿Qué me va a generar un bienestar? ¿Qué profesión me va a sustentar?
Y ya nos estamos saliendo un poquito de diseño, porque la realidad sería, Señor, ¿a qué me dedico para seguir manifestándote en el lugar que me toque estar? Es diferente. Es diferente. Ese es el reposo. Cuando nuestra confianza está en Él y en lo que Él definió para nuestra vida, no lo que nosotros queremos definir como bienestar nuestro. ¿Mm? ¿Me sigue hasta ahí? Hay algunos que se quedaron, ¿eh? Y entonces, la razón por la que nosotros nacimos, como dice el apóstol Said, es Madain cielo. Para lo que nosotros nacimos no está en un hombre. Puede haber instrumentos que Dios use, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, mamá, papá, lo que sea, pero son instrumentos que Dios utiliza, pero es Él quien define para lo que nosotros fuimos creados. Por eso es un desafío el perfeccionarnos, porque es de la única manera que podemos llegar a saber para qué. Eso es lo que define nuestros días, nuestro caminar, el prepararnos, cómo prepararnos, ¿eh? Cómo disciplinar nuestra vida, cómo buscar al Señor. Por eso es que hablamos de esto, de instrumentos que sí expresan el sonido de Dios y que pueden llegar a nuestras vidas. Pero cuando fuimos creados, Dios fue muy claro y lo venimos hablando, no vamos a decir nada nuevo más que lo que veníamos diciendo. Cuando Dios creó al hombre, Él fue muy claro en su primer mandamiento. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Creó al hombre y le dijo, fructificar. Primer, no le dijo, si te parece, fructificar. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Primer mandamiento que Dios le establece a Adán, después de haberlo creado. Le dio ese mandamiento, y eso determina tu existencia. Fructificar. Recuerden lo que veníamos hablando. La gloria del árbol es el fruto. La gloria de Dios es su Hijo. Cuando su Hijo se expresa en nosotros, es la gloria del Padre. ¿Eh? ¿Y cómo dice ese pasaje? Por los frutos. Vaya atando, porque esos son pasajes como muy lindos, ¿no? Nosotros nos vemos como en una verdulería, por los frutos, no, pero la realidad es que es algo que brota por abundancia de vida en nosotros. No brota porque me leí la Biblia, brota por abundancia de vida un fruto. No es que yo leo sobre la gracia o sobre la bondad o sobre el amor y me impregno de amor. No, es la vida que fluye. ¿Ven? Entonces, el fruto es la expresión de una vida sobreabundante. Por eso él dijo, ¿sí? Yo les doy vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que se note el fruto, porque si no hay vida en abundancia, soy como la higuera. No tengo frutos, pero soy un árbol. Soy un plantío, pero sin frutos. Pero la idea es de que la sobreabundante vida de Cristo en nosotros haga que el fruto salga. ¿Eh? Hace muchos años hablaba de un ejemplo. Yo tengo un limonero en casa. No sé cuántos años debe tener. 30. Fácil. 30 años. Nunca lo escuché decir que me salga un limón. Que no cayeron. El árbol nunca dijo que me salga un limón. Está en el lugar correcto, nutriéndose de lo correcto, por ende, el limón va a salir por la naturaleza. Y yo no tuve que preguntarle, che, ¿de qué sos árbol? Porque por los frutos los conoceréis. Esto que parece así como muy sencillo y muy simple, es muy profundo. El árbol expresa su naturaleza, por ende el fruto, y yo ni le pregunto. Así nos debe de pasar a nosotros.
Así nos debe de pasar. Que no nos pregunten, che, ¿vos vas a la iglesia? No, 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 no. No. El fruto ya me dice qué sos. Ahora, si yo te tengo que estar preguntando, tenemos un problema. El fruto no es notorio. Hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay mansedumbre, templanza, hay dominio propio. O sea. Bien. Fructificar. Y fíjese que no se está refiriendo a trabajo, ¿eh? Fructificar. No se está refiriendo a trabajo. Recuerden que el hombre no fue diseñado para trabajar. Está bien. Momento, porque sí, ustedes se lo toman. Sí. El hombre no fue diseñado para trabajar. El hombre fue diseñado para fructificar. ¿Dónde el hombre tuvo que empezar a trabajar? Cuando desobedeció y murió. La otra vida lo llevó a trabajar. ¿Se entiende? Todo es importante, ¿eh? Vaya atando cabo. Sí, después háblenlo con Adancito. ¿Eh? Entonces, no trabajo, fructificar. Por eso vuelvo al limonero. Que me salga un limón. Quiero tener amor. Quiero ser bondadoso. Imposible. Es la naturaleza. Ya con esto no. Eso deja trabajar el hombre. Claro, por eso, no, a eso me refería. ¿Por qué el hombre tuvo que trabajar? Porque se fue plantado en el lugar que él quiso ser plantado. Si hubiera quedado en el lugar donde el Señor lo puso, hubiera dado fruto al 100%. Pero él quiso ser plantado porque él definió. O sea, un árbol plantado en el lugar correcto, con las condiciones correctas, con la alimentación correcta, ¿qué va a dar? Buen fruto. Buen fruto. Y no va a dar otro fruto. El limonero no va a dar sandía, va a dar el fruto por el cual está siendo nutrido y establecido. ¿Qué enseñaban? O sea, vieron que los apóstoles no inventan nada. ¿Qué enseñaron ellos? ¿Sí? ¿Qué decían? Plantíos del Señor. Arraigados. Siempre está el concepto de algo que da fruto, en las enseñanzas. Eso es lo que ellos mantenían, lo que del Señor habían entendido. Por eso en el sentido de la creación, Dios le dijo al hombre, fructifica. Y esto es importante, porque le digo que pongámosles el precio que tiene, no le demos menosprecio, porque nuestra alma tiene la tendencia, quizás inconsciente, de menospreciar lo que Dios está hablando, que no sea así entre nosotros, y sé que esto no es así entre nosotros. Alguien dijo alguna vez que la humildad es como un árbol. Es como un árbol con mucho fruto, pero con mucho fruto. Un árbol que está así, que está, uno mira así y no le encuentra fruto. Pero el árbol que está humillado, porque la humillación en nuestra vida no es la filosofía que tenemos, sino el fruto que estamos dando. El fruto que damos nos humilla ante el Señor. Así es un árbol lleno de fruto. No está así como orgulloso, no. Está rendido porque está dando frutos. Él no come de su fruto, pero hay muchos que van a comer del fruto de él. Eso es la humillación. Alguien que da mucho fruto. Está rendido a ese tiempo, a esa vida, cargado de fruto. Sí.
una de las cosas que estaba también viendo para preparar era la siembra y cosecha. ¿Cuál es la diferencia entre la semilla y la espiga y el trigo, no? Son iguales, son iguales. Sí, sí. David, ¿vieron que dice la palabra? Déjenlo hasta el tiempo de cosecha. Porque el tiempo de cosecha, la espiga el tiempo del trigo, el tiempo de la cosecha, por la carga del fruto, nada. En cambio, la cizaña no, es igual, pero se mantiene erguida, bueno, vacía. Sí, justo lo iba a decir y... Vea, sí, estamos en un mismo espíritu. No, espectacular. Es perfecto. Es perfecto. Buenísimo. Es así. Es así. Entonces, como decíamos, un árbol nunca va a decir de qué es. Por los frutos los conoceréis. De eso se trata este tiempo de perfeccionamiento en nuestra vida. Que podamos ser distinguidos rápidamente. Rápido. Que no estén ahí pensando, ni de qué rama somos. No. El fruto es el que va a alimentar, no la filosofía que tengamos o el conocimiento que tengamos. Que si bien es importante, sin duda, no vamos a decir que no. Perdón, Nadia. Sí, yo había visto un reel esta semana, no sé si lo viste, que cuando vos agarrás el trigo y lo frotás, permanece, pero la cizaña, que es igual, vos lo frotás, lo agarrás así hacia arriba, lo frotás y se cae y queda vacío. Y por ahí me gustaría agregar una sola cosita nomás, que hace un tiempito atrás salió una conversación parecida con un amigo, y uno por ahí tiene de costumbre pensar que si da buen fruto es visible. Y justamente yo le ataba este cabo de que uno cuando da fruto constantemente, sea bueno o sea malo. Entonces por ahí, viste, uno no es que si doy fruto se va a ver, porque si no estoy dando buen fruto también se va a ver. Es como que te expone el fruto, ¿no? Constantemente somos expuestos y la gente puede ver y comer, como decías vos, del árbol, qué sé yo, y bueno, ¿qué están comiendo? O buenos gestos, quizás amor, misericordia, compasión, o están comiendo malos gestos, maltrato, y eso no ponía, ¿no? El día viernes, cuando compartía el pastor Sensini, él hablaba de una palabra, la verdad, muy, muy edificante, pero simple, un poco hablando de esto, él hablaba acerca de la deuda, y él preguntó, él dice, ¿quién tiene deudas? Y surgieron personas que decían, sí, yo debo el banco, sí, yo debo esto, yo debo lo otro. Pero en realidad aquí ahondó la palabra, decía, nosotros tenemos algunas deudas que tienen que ver con esto. Malos gestos, destrato, o sea, entonces volvernos y rendir esa deuda. Él hablaba. Muy importante. De esto también es que nos vuelve legales, porque esa deuda nos hace ilegales. Pero nosotros creemos que hay veces que la deuda es esto, debo algo a alguien. No, hasta algo que, un mal gesto, una mala forma, lo que sea, adeuda esa vida que se nos dio a reproducir. Sí, hay cosas que no son notorias, como decía Ariel recién, pero que están. Y que lo que viene a sacar a luz eso es la verdad. O sea, no hay otra forma. No la podemos identificar de otra manera. Y como decíamos, inmediatamente dice, Señor, esto no te pertenece, esto, Señor, no me sirve, esto me ocupa un lugar que deberías de ocuparlo a través de la vida de tu Hijo. Entonces, enseguida identificar y rendir eso ante el Señor. Bien, ya me hicieron perder. Dice 1 de Pedro 5:7. Esta es una expresión que se mezcla mucho, o sea, compite en realidad, compite contra el reposo de Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A ver, yo no soy psicólogo, no soy analista,
Pero no hace falta porque ya los apóstoles hablaban de la ansiedad. Los apóstoles bíblicos ya mencionaban acerca de esto y ninguno de ellos era algo de eso. Entonces, esto nos permite entender que esta ansiedad compite en el ser humano contra el reposo de Dios en el ser humano. Y esto lo enseñó, esto lo enseñó un pescador, Pedro. No era un profesional de la salud psicológica, era Pedro. Pero eso es lo que hace el Evangelio cuando se revela. Hace que sea integral lo que necesitamos conocer para sí ser productivos en este mundo. Por eso les hablaba al principio, ¿vieron? Necesitamos graduarnos de algo, y ese algo es entender el diseño de la vida del ser humano que Dios creó. Y eso involucra todo. Involucra todo lo que el ser humano puede vivir o puede tener como diagnóstico. Hoy, un diagnóstico del siglo XXI es este: la ansiedad que el ser humano vive. Esa ansiedad involucra muchísimas cosas, muchísimas cosas. Vivir en el reposo es la razón de un creyente. Vivir en el reposo de Dios es la razón por la cual existimos. El Hijo de Dios, el creyente, el que es parte de la iglesia, vive para eso. Vive para vivir ese reposo de Dios. Porque en ese reposo de Dios, recuerdan que dije, no es un estado inactivo el reposo. El reposo de Dios tiene que ver con la tarea asignada a reproducir. ¿Vieron cuando las personas dicen, la verdad que yo disfruto lo que hago porque vivo de lo que hago y me gusta lo que hago? ¿Vieron? El músico dice, yo vivo de esto y me gusta. Un poco para entender el reposo. El reposo es hacer para lo que fuimos creados. Estar en un estado de reposo en Dios no es estar haciendo la planchita, sino que es estar haciendo el propósito por el cual fuimos creados, cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros estamos, como decía Nadia hoy, preguntaba, ¿hasta cuándo? Y hasta el último día de nuestra vida vamos a estar aprendiendo cosas, vamos a ir madurando cosas, vamos a ir manifestando esa vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, diga conmigo, una humanidad que trata de mantener el control de todas las cosas. ¿Sí? Tenemos una humanidad que trata de mantener el control de todas las cosas. A eso un poquito se le llama ansiedad. Porque dice que en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pues ¿hasta dónde creemos? ¿No? Y hoy Enrique preguntaba, ¿cuántos creen en el Señor? Sí. ¿Hasta dónde creemos que Él tiene cuidado de nosotros cuando todos los días nos levantamos y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Por dónde? ¿Cómo voy? Y arrancamos, como digo siempre, ¿no? Agarramos la lanza y salimos como indios a vivir el día. Y quizás ni siquiera, Señor, ¿de qué se trata tu día hoy para mí? Echar nuestra ansiedad en Él para poder ser personas de reposo, no inactivos, hacer para lo que fuimos creados. Eso trae reposo a nuestra vida y por supuesto a Dios, al que nos creó. ¿Se va entendiendo por ahí? Entonces, Dios tiene que ser el gobierno y el señorío de todas las cosas en nosotros, porque si eso no es así, lo que estamos padeciendo es ansiedad. Algunos dirían, bueno, pero yo no me como las uñas todo el día y estoy... No importa, la ansiedad se manifiesta de muchas otras formas que no son quizás tan visibles, ¿sí? No son toma de determinaciones, decisiones, todo el día tomamos decisiones nosotros. Bueno, no todas las consultamos, no todas las pasamos por Dios. Y es todo el tiempo. Entonces, eso tiene que ver con algo de ansiedad, ¿no? La ansiedad de, lo tengo que hacer, porque es como que Dios parece que está lentito en esto que voy a decidir. Si me gustó y pinco eso, 10 años, no es 2 meses. 10 años. Entendimiento, paciencia, legalidad.
Eso es lo que nos lleva. La vida del Evangelio es eso en nuestra vida. No es de un día para el otro. Me aprendí 2 versículos y ya me gané el mundo. No, no. Esos frutos tienen que ir reproduciéndose. ¿Ven? Como decíamos, tenemos que llegar a esa expresión de Dios, que es un todo. Que es un todo. Tiene bondad, pero tiene todo lo demás en esa expresión de bondad. No como nosotros, bueno, listo, hacemos una acción y es como, bueno, sí, pero a los hermanos no los soporto. O sea, no, tenemos que llegar a ese nivel de expresión de esas virtudes, por completo. Que ninguna se desestabilice de la otra, que seamos uno, como Él y el Hijo son uno. Eso es lo que Él también anhela para nosotros. Pero tiene que ver con esto, entender que no podemos vivir nuestros días con esa ansiedad, ya que nos hablaban los apóstoles, que se sigue sosteniendo hoy. La lepra del siglo XXI es la ansiedad. El diluvio del siglo XXI es la ansiedad. ¿Saben de lo que estoy hablando? O sea, lo que había en esas generaciones, hoy en esta generación, es la ansiedad que vive el ser humano por no saber para qué fue creado. Entonces busca. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que producir? ¿Qué es bienestar? ¿Sí? ¿Qué es estar bien? Empieza y la forma que pueda, busca. Pero dice el Señor, echen la ansiedad sobre Él, porque Él está al control de todo. Y eso sigue siendo. Nunca Dios va a permitir que una generación no tenga la solución en el Señor para los días que le toquen vivir. Nunca va a pasar eso. En un tiempo fue un arca, en un tiempo fue una serpiente, en otro tiempo fue el ejército de... Siempre Dios para una generación tiene la solución. Nosotros tenemos que identificar cuál es hoy, para lo que vive este siglo presente, cuál es la salvación que necesita la gente. ¿De qué se trata la salvación de este tiempo? ¿Ante qué? Ante la ansiedad. Por eso es que necesitamos identificar la enfermedad de este siglo. Como decía Enrique, ¿no? Es maravilloso. ¿Cómo me voy a poner yo en guerra con alguien si no sé con quién? Tengo que identificar. Identifico el enemigo, preparo la estrategia, sé cómo combatirlo. Si no, es como el que quiere ir contra alguien que tiene 40.000 y yo tengo 20.000. O sea, tengo que analizar, tengo que saber de qué se trata. Lo mismo está pasando hoy. Como decíamos al principio, si nosotros no nos graduamos de entender cuál es la función de la iglesia en este siglo, que fue siempre el mismo, ¿no? Que el Señor logre el señorío sobre todas las cosas. Pero tenemos algo que compite contra eso, que combate contra eso. Nosotros tenemos que estar conscientes de cuál es. No podemos salir y empezar a improvisar vacunas. No, tenemos que estar claros. ¿De qué se trata? ¿Cómo se saca a la gente de la ansiedad? En la Biblia la palabra ansiedad tiene varias acepciones. Una es, vamos a pasarla un poquito rápido, una de las acepciones para la palabra ansiedad es meteorito, ¿sí? Que tiene connotaciones positivas y negativas, ¿sí? Cuando son positivas es la expresión de Dios, una luz, una explosión, una rapidez, eso es lo que es el poder de Él. Pero en la parte negativa es la que nos compete a nosotros, el querer ser protagonistas. La palabra ansiedad para el ser humano es el querer ser protagonistas antes que Dios. Es la ansiedad. Yo defino, yo determino, yo sirvo al Señor. Momento, hay que madurar la vida y la fe. No es que está mal, no es que está mal. Eso lo tenemos que ser vacunados de eso, ¿no? De esa ofensa. Bueno, pero tengo que servir al Señor. Sí, pero tranquilo. Entendidos, no voluntariosos. El entendimiento
es la capacidad para poder llevar adelante las asignaciones. El voluntarismo hay veces nos hace que nos atropellemos, ¿no? Yo pensé que era diferente. Claro, vos pensaste que era diferente, pero en el Señor, cuando uno madura, disfruta del servicio, disfruta del caminar la vida de la fe. Por eso tenemos que tener esa paciencia y quitarnos esa ansiedad de muchas cosas en la vida. Por eso, como les decía recién, ¿no? Para el siglo XXI, ¿cuál es? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la receta? ¿Qué es lo que Dios estableció? Dijimos, en Noé fue un arca, vino un diluvio. ¿Cuál era la salvación? El arca. Cuando las serpientes comenzaron a picar, ¿cuál era? Una serpiente que se levantó más alto. En esta generación nos toca identificar a nosotros. Pero para eso tenemos que ir graduándonos y madurando, porque si no nos vamos a quedar con la necesidad que el mundo le mete a la gente, hombres y mujeres, ¿sí? Y nosotros corriendo atrás de la solución de esa vida que el hombre vive por causa no de Dios, sino del mundo. Entonces nos conviene identificar para no gastar años haciendo para lo que no fuimos creados. Y como decía recién, ¿no? Dios nunca va a permitir que una generación viva sin la dosis correcta de aquello que va a traer salvación a una generación. Por eso si a nosotros nos toca entender cuál es la dosis para este mundo. Porque a eso, ¿saben cómo se le llama? Salvación. Salvación es una generación entendida en lo que Dios estableció como su propósito para que lo pueda transferir al hombre que está dañado por esa enfermedad del siglo. A eso se le llama salvación, según Dios. No es solo levanté la mano y acepté al Señor. No. Identificar qué es lo que está afectando al mundo y al ser humano para poder, no es el arca, pero sí hoy es la iglesia. La iglesia es lo que trae salvación al mundo. Estadísticas dicen que en Japón el 90% de los habitantes padece ansiedad. 90%. No son 47 millones, ¿eh? En Rusia el 84%, en Arabia Saudita el 82%, en Argentina el 79% de las personas sufren ansiedad, en México el 78%, en Brasil 66%, en Colombia 58%. Ahora, ¿por qué los apóstoles estaban tan consumidos por esto? Porque las personas entendieran acerca del reposo. Porque ellos estaban en eso. Decíamos que cada generación siempre tiene provista la salvación para su generación. Siempre, cada generación, Dios le permite eso. Por eso es que hoy el Dios le ha dado al mundo, ¿qué? La iglesia. La iglesia es el lugar de salvación. La iglesia, ¿sí? Hombres y mujeres que van siendo perfeccionados, que entienden, tienen una colegiatura, tienen una graduación, van entendiendo de qué se trata. Eso es el lugar de salvación. Donde eso no está, ¿sí? Donde no está el entendimiento del por qué y el para qué Dios nos ha creado, lo que estamos es cultivando, como decía Enrique hoy, mimosos del Señor. El club de buena gente, llámele como quiera. Pero nosotros estamos para esto, para expresar aquello a lo que Dios nos ha llamado. Nos reunimos para traer una medida de poder, una densidad de Dios a la tierra, para eso nos reunimos. Ya es como que empieza a tomar otra dimensión el reunirse, ¿no? Al culto, y al culto. ¿No? El culto es que mi fe genuina
se junte, ¿sí?, con la fe genuina de mi hermano y densifique el poder de Dios en medio nuestro. De eso se trata. Por eso es maravilloso esto, Pinco. Lo exalto y por eso lo utilizo, porque es parte, reconocernos, entender que ese reconocimiento trae legalidad en medio del cuerpo. ¿Ve? Todo eso, ¿ve?, cancela deudas. Es un poco de eso. Si yo no le debía nada. No, esto. Decía, hoy el Espíritu operó y dijo, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy va a sumar a lo que necesito expresarle al cuerpo. No es inocente. O por lo menos no lo deberíamos tomar como inocente. Algunas generaciones necesitamos salir. ¿Recuerdan que hablábamos del remanente de Dios? ¿Sí? Para eso, para que haya un remanente, hay una generación que tiene que salir de la enfermedad del siglo. Tiene que dejar de ser ansiosa. Tengo que salir de esa ansiedad. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué tengo que hacer en el Señor? No, tranquilo. Exprésalo, vive. De eso se trata. Pues la madurez en Él va a ir nos va a ir llevando a definir cuestiones. ¿Dónde? ¿Cómo es el caminar en el Señor? Vamos madurando en eso. La palabra reposo es una de las palabras que más se repiten en la Biblia. Imagínense que hasta Dios reposó. Dice que después del sexto día, al hombre y reposó. Ahora, siempre la palabra reposo en la Biblia, viene del concepto de separación. Acuérdese un poquito de lo que estaba hablando mi hermano Enrique. Siempre el concepto de reposo en la Biblia tiene que ver con separación. Dios reposó el séptimo día porque definió que el hombre se hiciera cargo de lo que él había creado. ¿Entiendes? Siempre tiene que ver con separación. Ahora el hombre se va a encargar de lo que yo creé. Por eso tenemos que ser también, ¿entender? Es separación. Reposo es separación. Y en la Biblia la separación aparece también con otra palabrita, que es la que menos nos gusta. Muerte. Separación. ¿Vieron cuando uno dice, a mí me toca estar bastante, lamentablemente, seguido en los velorios? Y ahora, reposa. ¿Pero qué hubo? Una separación. Alguien que muere es separado. ¿Sí? La muerte en lo espiritual y en todos los sentidos de la vida se trata de separar. Tiene esa connotación, el de separar. Cuando hay separación, el concepto espiritual es muerte. Cuando hay separación de algo. Y en el primer concepto está Dios, como decíamos, en este sexto día, séptimo día. ¿Sí? Así que todo reposo que querramos tener, escuche bien, todo reposo que nosotros querramos tener va a tener que ver con el tipo de muerte que queremos tener. ¿Lo va entendiendo? ¿Lo va entendiendo? ¿De qué? Vamos de nuevo. Todo el reposo que querramos tener dependerá del tipo de muerte que yo estoy dispuesto a experimentar. Mateo 11:27, un pasaje que leyó mi hermano Enrique. No me cambies la versión, Lía. Mateo 11:27. ¿Es esa? Sí, mira, conocidísima. Dice el Señor, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿no? Dice, porque yo soy manso, obediente, entendido, rendido al Padre, eso es manso, ¿sí? Y humilde.
¿Se acuerdan? Con mucho fruto. Humilde, de corazón. Y hallaréis descanso, como decía mi hermano Enrique. ¿Para qué? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Eh? Pero hay que aprender de él. Él es manso y es humilde. Dos conceptos que por lo menos humilde venimos hablando. Lleno de frutos sin necesidad de que se exalte. Su vida ya lo exalta. Su fruto ya lo exalta. Eso trae reposo, eso trae descanso. Por eso dice, encárguense de lo que yo mismo me encargo, porque les va a ir bien. ¿Eh? Recuerda que alguna vez dijimos, y creo que Lía fue una de las personas que en algún momento nos habló de esto, ¿se acuerdan cuando decíamos cómo se genera, o sea, algo práctico, de cómo se genera un cáncer? Cáncer se genera rápidamente en que hay una multiplicación excesiva de células, ¿sí? Que en algún momento se vuelven anárquicas, o sea, ingobernables, ¿sí? O sea, es una multiplicación excesiva y eso produce un cáncer, ¿no? Básicamente es algo así, para que lo entendamos bien. Ahora, para que no ocurra ese crecimiento anárquico, ingobernado, ¿qué debería de traer equilibrio? Que haya células que vayan naciendo, pero también que haya células que vayan muriendo. Un equilibrio en la vida es que hay cosas que mueren y hay cosas que viven. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Recuerde lo que estamos hablando? Bien. Entonces, para que esto ocurra, para que este cáncer espiritual no acontezca, hay cosas a las que debemos de morir y hay cosas a las que debemos de nacer. Porque si acumulamos todo aquello a lo que tenemos que morir, ¿qué se va a formar? La ansiedad es parte de eso. Escucho a Dios, pero no dejo morir lo que yo pienso. Escucho a Dios y me lleno de Dios y de la última revelación, pero no muero ni a mi cultura, ni a mi forma, ni a mis gustos, ni a mi ansiedad. No muero a nada de eso. Entonces eso se mezcla todo y parece espiritual, pero termina siendo un gran cáncer religioso. Por eso en la vida, para que sea equilibrada, hay cosas a las que hay que nacer y hay cosas a las que hay que morir. Eso equilibra. Si no es como el que tiene el galponcito en el fondo. ¿Vieron? Enrique, ¿vos tenés uno o no? ¿Sí? ¿Y esto? Dorita debe decir, fuiste. Dorita debe decir, ¿y esto para qué lo tenés? No, ya me va a hacer. Y lo lleva al galponcito. ¿Y esto? No, esto también es. O sea, entonces se llena de cosas que sabe que no le van a servir más. O por ahí no sabe, pero que en realidad no le van a servir más. El ser humano, aún el creyente, está lleno de cosas que sabe que no le funcionaron nunca y las sigue sosteniendo. Formas de vivir, formas de pensar, formas de reaccionar, formas de conducirse, formas de definir, formas de todo tipo que por años no lo han llevado a ningún lado, pero ahí se sostienen, porque yo soy así. Así soy, dijo la vieja esa. Cultura, idiosincrasia. ¿Qué pasa que acá en Argentina somos así? Bueno, en el Señor ya no. ¿Mm? Entonces, para que eso no ocurra, ¿qué decíamos?
tiene que haber la misma cantidad de muerte que la misma cantidad de vida. Ahí se produce un equilibrio en lo espiritual. Fíjese, aunque no nos guste, vivimos